Recordemos que veníamos hablando de la belleza y hemos tratado de analizarla bajo dos dimensiones, subjetivamente, insisto con esto, no que sea subjetiva la belleza, sino atendiendo a las condiciones que en todo ser humano existen, que son comunes a todos los seres humanos, y que en presencia de lo bello procedemos siempre de la misma manera, esto es, lo que aparece es el placer. Y ese placer nace no de la posesión de una cosa, de la cosa bella, sino de la contemplación. Ese placer tiene características que indicamos la clase pasada, hablamos de que ese placer era luminoso, anostálgico y desinteresado. También analizamos lo bello desde el punto de vista objetivo, es decir, en cuanto a la realidad misma bella, la cosa bella misma en sí. Y esto nos llevó a ver o a caracterizarla como el esplendor de la forma sobre las partes proporcionadas de la materia. Ahora bien, este esplendor de la forma sobre las partes proporcionadas de la materia atiende o tiene en su eje o centro, esperen que se me fue, perdón, que tengo que hacer una cosa más para poder ver el cursor. Ahí estamos. Decía entonces, esto tiene que ver con la forma. ¿Sí? La forma es justamente el elemento central que organiza, ordena y demás. Pero la forma, en su labor ordenadora de la materia, en la medida que dispone las partes, justamente, también introduce con ella una serie de características que son el orden, la integridad, la nitidez y la proporción. Introduce la idea de orden porque la forma justamente dispone una parte donde le corresponde, es decir, si estamos hablando del rostro humano, la parte, ojo, está simétricamente ubicada respecto de la nariz, ¿sí? Que es otra parte, y estando del otro lado el otro ojo, es decir, esa ubicación de las partes en el todo, ¿sí? Tienen que ver con el orden. Bueno, ese orden brota justamente de la forma. A su vez, la forma se despliega en una determinada cantidad de partes, ni más ni menos. Esa cantidad de partes que son las adecuadas por una determinada naturaleza, ¿sí? Es lo que se llama integridad. Que tengamos dos brazos y no tres, o uno, que tengamos dos orejas y no una, ni cuatro. Eso habla de la integridad. A su vez está la nitidez, que veremos la próxima clase junto con la integridad, que habla de la evidencia o la patencia con la que se presenta una determinada realidad bella. Y por último está la proporción, que es la relación ordenada entre las partes. Claro, porque el orden justamente genera la adecuada cantidad de partes y las partes que tienen que ser. Ahora, esas partes a su vez pueden guardar orden entre sí o no. ¿No? Una nariz demasiado grande para un rostro pequeño, ¿no es cierto?, genera una desproporción. Unos ojos muy chiquitos en un rostro muy grande también generan desproporción. Bueno, la proporción tiene que ver con esa relación entre las partes. Pero, y esto es lo que hay que recordar bien, el orden, la integridad, la nitidez y la proporción son todas características que brotan sí o sí de la forma. Es la forma la que hace al orden, a la integridad, a la nitidez y a la proporción. No son cosas ajenas, extrañas, extrínsecas, ¿sí? Sino que es la misma forma la que se va desplegando en orden, integridad, nitidez y proporción. Por eso el apunte, van a notar en el apunte que dice, son la versión actual de la unidad en la variedad. ¿Por qué? Y claro, porque la actualidad de la forma son la versión de la actualidad, es decir, de la forma misma, que siendo una la forma, se dice en una multiplicidad de partes, pero esas partes remiten a la unidad. ¿Cómo? No entiendo, profesor. A ver, mire, no es así. Yo puedo ver en una rosa un montón de partes,
Veo pétalos, veo pistilos, veo cáliz, veo hojas, veo tallo, veo espinas. Todas esas son partes. Ahora, esas partes remiten a una sola realidad, que es la rosa. Y la rosa se dice, se pronuncia, se manifiesta en sus partes. No es la rosa la parte, sino que la parte es por la rosa. Es porque es rosa que aparecen todas estas partes. Y si falta alguna, decimos que hay una falta de integridad. Y si un pétalo ha crecido donde no tenía que haber crecido, decimos que hay un desorden. Y si está arruinada la rosa, decimos que falta nitidez. Y si vemos que hay dos pétalos muy grandes y otros muy chiquitos, decimos que falta la proporción. ¿Eh? Pero todo eso tiene que ver con la forma estrictamente hablando. Bueno, nosotros nos vamos a ocupar hoy día y solamente hoy del orden, que es la primera característica que aparece en la forma bella y que es bastante compleja y extensa. Para eso podemos partir del siguiente ejemplo. Si viéramos un mamífero, un felino como este que vemos allí, uno podría pensar al momento de decir qué es, que sin duda tiene o cumple las funciones vegetativas, porque es capaz de alimentarse, reproducir y crecer, cumple las funciones de un animal, porque es capaz de cambiar de lugar y sentir, a su vez las cumple al modo de los felinos, ¿sí? Bueno, puse gato, perdón, pero sería felino. Y a su vez podría decir que dentro de los felinos es de los particulares felinos que tienen manchas, ¿sí? Y esto podríamos pensar que da como resultado a la especie que es leopardo. ¿Sería entonces el leopardo la suma de estos diversos géneros o especies? Bueno, en realidad no, de ninguna manera. No se trata de que el leopardo sea una suma de cosas. Hay que entender que el leopardo es leopardo. Y por ser leopardo es que aparecen justamente todas estas realidades. Porque es leopardo, aunque justo cambio esto, ahí estamos. Porque es leopardo, ¿sí? Es que tiene manchas, es que es felino, es que es un animal, es que cumple las funciones vegetativas, pero lo que hace que sea lo que es la forma en cuanto leopardo. Por eso, el leopardo no es la suma de las partes. O si ustedes quieren, el todo, el leopardo, no es igual a la suma de partes. Las partes aparecen como partes cuando yo primero tengo al todo. Como tengo un leopardo, la mancha se entiende como parte. Pero si yo no pusiera leopardo, sino que hubiera puesto, no sé, jirafa, ¿eh? También tendría manchas, pero es otro todo. Y si pusiera camisa, mancha, ¿no es cierto? No formaría parte esencial de la camisa, sería un problema de la camisa. Bueno, la parte como tal solo aparece como parte, aparece en su noción de parte cuando yo lo miro desde el todo, solo desde ahí. Cuando nosotros resolvemos un puzzle, un rompecabezas, ese puzzle para poderlo resolver tenemos que ver primero el todo. Es decir, cada una de las piezas, cada una de las partes, solo las entendemos a la luz del todo. En sí mismas carecen de sentido. Bien, pero además hay que entender que este todo es anterior a las partes. Ese todo es la forma, es el principio que estructura la materia, como hemos dicho tantas veces, pero que da sentido justamente a cada una de esas organizaciones de la materia como partes. La materia como tal, organizada como pata delantera, como pata derecha, como pata izquierda, como muslo izquierdo, como muslo derecho, como cola, como órgano reproductor, como órgano respiratorio, como olfato, como bigote, como ojo, son todas partes, pero que se entienden solo a la luz de que hay un principio que las está organizando justamente, ¿no? Que es exactamente la forma. Por eso,
la aparición de partes, la idea de parte, y a su vez de que esas partes son las adecuadas a un determinado ser, y que esas partes adecuadas a un determinado ser guardan entre sí un orden, esto es, ocupan el lugar que les corresponde en ese todo, nace todo eso que acabo de decir de la forma. La forma en su capacidad organizativa, en su capacidad de establecer las partes, con esas partes establece un orden. Por eso el apunte dice, la perfección única de la forma, al darse en un existente material, se despliega en partes. Insisto, las partes que nosotros vemos físicas de una determinada realidad son partes que nacen de la forma, como originaria, originante del orden. Esa forma contiene en sí a todas las partes, aun cuando todavía no las desarrolla. Pensemos, por ejemplo, en lo que es, en la maravilla que es un embrión humano. El embrión humano, ¿sí?, desde el momento que se da la fecundación, allí ya está contenido todo el ser humano. Ahora, por supuesto que no las podemos diferenciar allí ni a las piernas, ni a los ojos, ni al estómago, ni a nada, pero si no obstaculizamos el normal desarrollo de un embrión, lo que va a aparecer es un ser humano. Y no es que la madre todos los días, ¿no es cierto?, le coloca algo al niño, sino que es justamente el embrión el que va desarrollando todas las partes que necesita. Necesita de un hígado, necesita de un pulmón, necesita de... Todo eso hace al ser humano. ¿Y eso dónde está? Bueno, eso está en la forma, que lo que va haciendo la forma es justamente, y eso se ve con tanta claridad, ¿no?, en las ecografías, ¿no?, cuando uno las va haciendo, bueno, no para mí, ¿no?, porque yo nunca me quedé embarazado, sino de mi esposa. En las ecografías uno lo que va viendo es justamente cómo eso que en la primera ecografía de los primeros meses, ¿no es cierto?, aparecía como una cosa chiquitita, apenas formada, con una cierta configuración humana, en la segunda ecografía, en la tercera ecografía, eso ya tiene, esa misma realidad, tiene pulmones, tiene hígado, ¿no es cierto?, tiene corazón. A los 3 meses ya se puede ver una arteria que late, ¿no? Es impresionante eso. Bueno, es más, se puede hacer un ecocardiograma del chico ahí, ¿no?, a los 3 meses. Para los padres al menos, bueno, supongo que para todo ser humano, ¿no?, pero para los padres es tremendamente impactante, ¿no?, sentir el corazón latir de su hijo que todavía no nace y que tiene 3 meses. Bueno, así lo que se va viendo es que esa forma, en este caso el alma humana, va desplegando partes y partes y partes. Ahora, despliega las partes que corresponden, despliega un hígado, despliega 2 riñones, despliega 2 pulmones, despliega un corazón, y a su vez eso va siendo ubicado, ¿no?, en los lugares que corresponden. Por eso esa forma genera orden, genera partes y partes, la cantidad de partes que corresponde y las partes en el lugar que le corresponden, genera orden. Ahora bien, hasta acá hemos hablado de del trabajo de la forma en el caso de los seres naturales. Ahora, ¿qué pasa en las obras artísticas, ¿no?, que es lo que más nos concierne a nosotros? En el caso de las obras artísticas también hay una forma que va justamente generando partes. Dicho de otra manera, el artista parte de una idea. Esa idea reclama una determinada cantidad de partes. Y esas partes son las que el artista va desplegando en el lienzo, en la poesía, en la escultura, en la arquitectura. Esta idea que el artista tiene de lo que va a hacer se llama forma ejemplar. ¿Por qué se llama forma ejemplar? Porque es a la luz de ella que se opera la forma que va a permanecer en la cosa. Es decir, es a la luz de esta forma ejemplar que Da Vinci pinta a la Gioconda. Por supuesto que la Gioconda es la forma final, en la Gioconda está la forma, pero esa forma
es justamente es un caso ejemplificado de lo que está en la mente del artista. Por eso la idea artística como tal es el principio formante, es el principio estructurador que va organizando la materia. Esa idea del artista, sin duda, es una. Es decir, Da Vinci habrá encontrado la forma de la sonrisa, ¿no? La Gioconda es la que sonríe. Esa mujer que sonríe, cómo sonríe una mujer y cómo sonríe particularmente esa mujer, porque eso no es una carcajada, no es un rostro serio y adusto, es la Gioconda, es decir, la sonriente, ¿no? Esa idea que es una, se ha encontrado allí una forma en la cual se va a desplegar, una materia en la cual se va a desplegar y va a reclamar ciertas partes. A ninguno de nosotros nos ha llamado la atención que la Gioconda solo sea una pintura de el rostro, ¿no es cierto?, y del torso de esa mujer. O sea, no sabemos qué caderas tenía, ni qué zapatos usaba, ni si estaba sentada o parada. Tampoco nos preocupa, porque no es la forma que Da Vinci quería representar allí. Él estaba preocupado por la Gioconda. Para eso, las partes que son suficientes para hacerla evidente son las partes del rostro, porque el hombre, el ser humano, se ríe con el rostro, fundamentalmente. Está bien, es cierto, nos reímos con todo el cuerpo porque nos agitamos, ¿no es cierto?, la respiración, en fin. Pero también es cierto que en el rostro es donde más se nota la alegría, ¿no?, la sonrisa. Por eso él elige esas partes. O sea, esa forma, la sonriente, necesita de ciertas partes y no de otras. Por eso, siendo una, configura a la materia haciendo que aparezcan de modo ordenado, ¿sí?, esas partes en función de la forma. Insisto, esto es una gran diferencia respecto de la naturaleza. Es decir, recién decíamos, en el proceso eugenésico uno puede ir viendo que aparecen 2 riñones, un hígado, 2 pulmones, un corazón, 2 ojos, 2 orejas, una nariz. Todo eso va pasando y, claro, allí si faltara un riñón sería complicado, ¿no es cierto? Si faltara una pierna también sería complicado, en fin. Pero en el caso del arte, hay un montón de cosas que pueden faltar y no hay problema. Y si faltan, eso tiene que ver con la idea artística, que dijo, bueno, para decir la sonrisa o a la sonriente, basta que estén presentes estas partes. No tengo por qué pintar todo el cuadro y la familia entera de esta mujer. No hace falta. Solo el rostro. Bueno, el orden entonces en la obra artística supone la naturaleza, pero no tiene que ver necesariamente con la naturaleza, perdón, no necesita de todas las partes propias de una mujer, para decirlo, de todas las partes propias de una naturaleza determinada, sino que basta la presencia de ciertas partes. Y la materia artística, que es decir, aquello con lo que Da Vinci pinta, es decir, el óleo en este caso, el lienzo, los pinceles que utiliza, esa materia artística es donde se despliegan las partes que son solidarias con esa forma. No sé si se entiende entonces el concepto o lo que estoy tratando de hablar del orden. Hemos tratado de demostrar que el orden nace de la forma. No es que el orden adviene a la forma, sino que la forma, justamente en su desplegarse, produce el orden. El orden está implicando a las partes, ¿sí?, que solo se entienden desde el todo. Ahora, esas partes, en el caso de los seres naturales, tienen que estar todos presentes, porque si no hay carencia, ¿no? Pero en el caso del arte, la forma, insisto, ya no es la forma natural, no es el alma humana, sino que es la forma ejemplar, la idea artística, prescinde de muchas partes en función de lo que quiere decir. Si quiere hablar de la tristeza, ¿no es cierto?, no va a pintar un codo difícilmente, probablemente pinte un rostro que es más expresivo. Bueno, el orden entonces que aparece en el arte tiene que ver con esta idea ejemplar. Y la materia artística es
esto que decía, los óleos, o la piedra en la escultura, o el hormigón en la arquitectura, lo que hace es desplegar esa forma ejemplar. Bien, tomemos un ejemplo, ¿sí? A Velázquez le encargan pintar la infanta Margarita. Infanta Margarita, la princesa, con lo cual él lo que tiene que hacer que aparezca, ¿sí?, la idea ejemplar, es justamente lo que esta chica es. Él tiene que captar de esa chica sus cualidades, ¿sí?, sus mejores cualidades. Su rostro amable, su rostro puro, su franqueza, su tristeza, bien, esas cualidades que hacen o que ella tiene. Ahora, esas cualidades demandan que aparezcan ciertas partes de la princesa Margarita, ¿sí? No todas. No sabemos cómo son las piernas de la princesa Margarita, no sabemos cómo es la cintura, no sabemos cómo son los codos, no hacían falta. ¿Qué es lo que hacía falta? Bueno, por un lado hacía falta que quedara claro que se trataba de la infanta Margarita, es decir, alguien que era de la nobleza. Por eso ustedes notarán, por un lado, la vestimenta, y por otro lado, si tienen la posibilidad de verlo, no sé cómo estará siendo esto transmitido, el medallón que tiene en el pecho, ¿sí? Es el camafeo ese que aparece en el pecho, que es símbolo de que pertenece a la nobleza. Pero además de ser la infanta, es decir, la princesa joven, es también Margarita. Y Margarita tiene un modo de ser, es una mujer joven, una niña muy particular. Y eso también tiene que aparecer. Por eso, ¿dónde aparece la particularidad de Margarita? Y no porque tenía, o sea, Margarita lo importante es ver su corazón, digamos, es decir, cuáles son sus afectos más naturales, los que más le pertenecen. ¿Dónde queda más expresado eso? Bueno, en los dos lugares donde ya Aristóteles había dicho que los hombres manifestamos nuestra racionalidad y nuestros afectos, en el rostro y en las manos. Por eso Velázquez elige justamente esas dos partes para que sean mostradas o manifestadas. Son las partes que tienen que estar. Tienen que estar las manos, que hablan de su delicadeza. Tienen que estar su rostro. Es difícil hablar de esta pintura porque la verdad que es preciosa, y si uno lograra hacer zoom sobre el rostro de Margarita, vería los detalles que tienen los ojos, por ejemplo, ¿no? Los detalles de pintura, los detalles técnicos en los ojos son impresionantes, son realmente impresionantes. Pero nos hablan de una niña, nos hablan de una niña que tiene cierto temperamento. Ustedes la ven y pueden decirme qué temperamento tiene, ¿sí? O qué les parece, cómo era. Bueno, todo eso lo ha hecho Velázquez. ¿Qué hizo que aparecieran estas formas, perdón, estas partes, y que estas partes estuvieran en el lugar que tienen que estar? La forma ejemplar, la idea que Velázquez tenía de la infanta Margarita. Y quedó claro que esta es la infanta y que es la infanta Margarita, las dos cosas, es decir, una niña que pertenece a la realeza y que además de pertenecer a la realeza, es una mujer joven, ¿sí? Y es Margarita, no es la mujer genérica, sino que es la feminidad al modo en que una niña de la realeza lo lleva adelante, que esta niña de la realeza lo lleva adelante, porque habrá habido otras infantas que serán distintas. Bien, se entiende entonces que el orden nace de la forma, en este caso la forma ejemplar, que Velázquez tiene él intelectualmente presente. Esa le permite desarrollar la presencia de ciertas partes, y esas partes tienen que estar en el lugar que tienen que estar. O sea, claramente las manos están en la extremidad de los brazos. No es que aparecen las manos, ¿no es cierto?, en el lugar de las orejas, ni nada de eso. O sea, cada parte está donde tiene que estar. Algunos movimientos artísticos les encanta, digamos, cuestionar estas ideas de orden y de proporción y de adecuación y demás. Y entonces, digamos, les gusta
intervenir, digámoslo de alguna manera, y sacar versiones sobre estas pinturas que son clásicas. Una de ellas es esta de Antonio Barceló Ballester, ¿sí? Que es lo que él imagina que hubiera pintado Picasso sobre la pintura de Velázquez. Es decir, es lo que él piensa que Picasso, cómo podría haber sido llevado al cubismo, digamos, la pintura de la infanta Margarita. Lo que pueden notar es que algunos elementos se conservan, ¿no es cierto? Recién decía yo, las manos y el rostro como elementos centrales aparecen. Lo que pasa es que necesita exagerar el tamaño del rostro, ¿no es cierto? Las manos aparecen en posiciones bastante complejas, sobre todo la mano derecha, izquierda de ella. Todo el trabajo, digamos, que Velázquez se ha tomado en el vestido de una princesa, acá aparece muy simplificado. Aparece el camafeo, verán en el pecho de ambas, eso sí. Pero la idea de todo, o sea, de un todo que integra, es justamente lo que el cubismo cuestiona. Por eso se ven partes, ¿no es cierto? Son partes que invitan a descubrir a la princesa, pero en fin, son partes complicadas, ¿no es cierto? El rostro es complejo. Si lo miran con detenimiento verán que es un rostro que pareciera estar de costado y de frente, que eso es bien propio del cubismo, ¿no? Si tapan la mitad izquierda del rostro verán que está de costado, si tapan la mitad derecha la verán de frente, ¿no? O verán dos rostros enfrentados también en el rostro de Margarita. Pero bueno, ¿qué pasa acá? Y que ahí la intención ya no es tanto la princesa Margarita, sino un manifiesto del cubismo, es decir, el cubismo dice esto. Ya es otra forma la que está funcionando y demás. Lo que quería notar con estas dos imágenes es cómo en el caso de Velázquez se da esta consideración, esta idea ejemplar, esta idea artística o forma ejemplar, y la cual va haciendo que aparezcan las partes. Y cómo el cubismo justamente cuestiona esta idea de orden, ¿no? Diciendo por qué las partes tienen que estar en un todo. Bueno, pues esto es una discusión ya del arte contemporáneo. Nosotros nos estamos moviendo dentro de la filosofía del arte, estamos considerando el arte más bien clásico. En el orden entonces, cuando hay, hablando del orden, la forma, ¿sí?, se despliega justamente en orden. Es decir, va generando partes y esas partes van apareciendo en los lugares que corresponden respecto de ese todo, ¿no? Ella ordena la materia y justamente en ese ordenamiento va manifestando el orden. Ahora bien, esto significa que en el arte, el orden como tal, si viene de esta idea del artista, no es algo casual. Es decir, el arte no es fruto del azar, al menos el verdadero arte, ¿no? El arte siempre supone una inteligencia ordenadora de fondo que va llevando justamente esa idea ejemplar, la va desarrollando o desplegando en partes también. Así como la forma, hablábamos recién en el caso del embrión, así como la forma, que es el alma, va desplegando las partes del ser humano, haciendo que esta unión de dos gametos que se transforma en una sola célula ya precontenga en sí, digamos, todos esos órganos que van a venir, que son complejísimos, como un sistema nervioso central, por ejemplo, ¿no? Todo eso que se va a ir desplegando en el embrión, bueno, de la misma manera, y reclamando partes, de la misma manera, en el caso del arte, se va a ir dando, por esta forma ejemplar, la necesidad de ciertas partes. Pero esa necesidad es una necesidad de tipo intelectual, es decir, algo entendido, querido y guiado, y no fruto de la casualidad. No hay arte fruto de la casualidad. Pero profesor, usted acá justo en esta filmina coloca unas manchas de acuarela, ¿no es cierto?, que son casuales. Bueno, la verdad es que no son casuales los colores elegidos. Esos colores combinan muy bien, por eso quedan bien acá. O sea, están en la paleta de colores, de los colores que había elegido
la Universidad Gabriela Mistral, ¿no es cierto?, del azul, el mostaza y el blanco, bueno, en esas líneas, estos colores, estas manchas quedan bien, porque están en la paleta de colores. Y eso es algo que se sabe intelectualmente, ¿no? Por eso no son solo manchas. Quizá las formas de las manchas sí sea casual, aunque no lo es tampoco porque están producidas con pinceles, que están intencionalmente pintadas de una determinada manera. Pero la elección de los colores sí tiene muchísimo que ver con dónde va a ser insertada esa mancha. Por eso, insisto, no es casual. No saben lo que me costó encontrar una mancha que combine los colores, ¿eh? No fue sencillo. Bueno, el orden a su vez tampoco es extrínseco. Uno podría decir, bueno, pero a ver, justamente está el lienzo y adviene el orden sobre el lienzo, entonces lo que va haciendo el artista es ir perfilando con los pinceles lo que vaya a retratar o a pintar, entonces el orden viene de afuera. A ver, en realidad no, pareciera ser que viene de afuera, pero en realidad el orden ya estaba presente y se va desplegando en el lienzo. No es externo. No es externo inclusive a las mismas pinturas, no es externo a los óleos. ¿Por qué? Y porque está en la posibilidad del óleo desarrollar tal o cual trazo. Y ese orden está en el óleo, no le viene de afuera. ¿Qué es lo que viene de afuera? Que esa posibilidad se actualice, pero si no tuviera esa posibilidad no se actualizaría nunca. Bueno, a esto se refiere con que ese orden no es extrínseco. El óleo tiene cierta composición, tiene un orden en sí. El lienzo tiene una cierta composición, tiene un orden en sí. La idea ejemplar, como tal, es un orden que una vez que ha nacido, ha encontrado en el óleo la forma de desplegarse, como el alma ha encontrado en esta materia la forma de desarrollar un hígado. Por lo tanto, es intrínseca a la pintura, esa forma está en la pintura organizándola, ¿no? Lo que nosotros vemos es justamente eso en una pintura, la estructura organizativa, la forma que ha operado el orden y que ha ido generando esas partes. Como he dicho tantas veces ya, perdón, lo estoy cansando. De manera que entre la forma ejemplar, la forma que el artista tiene, y la materia artística, estábamos hablando del óleo en este caso, hay una relación necesaria. A ver, ¿por qué Da Vinci pinta a la Gioconda y por qué el autor de la Venus de Milo, la que fue encontrada en Milo, esculpe una forma femenina? Las dos son formas femeninas. ¿Por qué esculpirlas? ¿Por qué pintarlas? Bueno, porque la forma artística, la forma ejemplar, la idea artística, eso que el artista ha concebido, reclama cierta materia para él. Es decir, la Gioconda para Da Vinci se puede pronunciar con óleo. Para Mozart, la voz femenina se dice con la flauta. Son materias muy distintas, la flauta del óleo. Y sin embargo, para estos artistas, ¿sí?, para cada uno de ellos, una de las posibilidades del óleo es decir a la mujer, y para el otro, la flauta es la que dice de la mejor manera posible a la voz femenina. Bueno, la materia entonces, el artista ve entre la idea ejemplar y la materia que va a utilizar una relación de tipo necesaria. Entiende que la forma, la mejor forma, al menos como él la percibe, la mejor forma para decir a la mujer es a través de esta materia determinada. Por eso la relación entre ambas, entre materia y forma artística, es íntima, es decir, no es extrínseca, es interior a la misma obra artística. A su vez es constante, ¿por qué? Y porque una vez pintada, hemos visto justamente la pintura de Velázquez de la infanta Margarita, pintada permanece, es constante esa relación, ¿no? Y por último, es una relación de tipo universal, es decir, no es
simplemente una particular comprensión de un ser humano en una época determinada, aunque mucho de eso puede haber en la pintura. Pero si es una verdadera obra de arte, se abre a una universalidad, a que todo ser humano de otras épocas pueda justamente gozar ante esa pintura. Vuelvo sobre la infanta Margarita, es preciosa la imagen y me habla a mí, una persona del siglo XXI, y a ustedes también, de una niña, ¿no? Y lo entendemos en la pintura, y lo vemos en la pintura, claramente lo vemos. Ahí está ese carácter universal. No es una cosa absolutamente singular, sino que en ese singular se contiene este otro universal. Y a su vez la relación que hay entre esta materia y esta forma, esa relación el artista nos la presenta como si fuera universal, ¿no? Es muy interesante estos últimos puntos. Son muy interesantes. Bien, acá tenemos a la infanta un poco más grande. Más grande no que haya crecido, sino la pintura, ¿no? El autor del apunte que estamos siguiendo, el padre Petit, dice, este orden engendra una doble amistad de la cosa bella, una de la esencia del todo con cada parte y otra de las diversas partes entre sí. La primera dice amistad en el sentido de relación fuerte, firme, que está en el orden, ¿no? Porque recuerden, orden supone la presencia de partes y a su vez que esas partes estén adecuadas, que esté la cantidad que corresponde y en el lugar que corresponde. Ahora, esas partes de las que habla el orden o donde se pronuncia el orden, tienen con el todo primero, por eso dice con la esencia del todo, una relación fuerte, es decir, porque es niña aparecen ciertas formas en el rostro, es decir, que los ojos, que la nariz, que los labios, por ejemplo, ¿no? Tan notables, esos labios estén vinculados a la esencia de la infanta, o sea, de la chica, de la mujer joven, niña avanzada, bueno, ¿sí? Ese punto es un tipo de relación, es decir, si estamos hablando de infanta, bueno, tienen que ser labios más o menos así. Pero además dice, no solamente esa relación la, eh, entre el todo, en este caso Margarita, y la parte, sus labios, sino además la relación que hay entre cada una de las partes. Y aquí viene toda la destreza pictórica de Velázquez. Por ejemplo, todas las guardas del vestido azul, ese vestido azul de terciopelo, ¿no es cierto? Con esas guardas. A su vez, la relación de los volados, de las mangas del vestido que tiene, el camafeo que está rodeado de, no sé qué diablos, cómo se llame eso, esa especie de flor que tiene en el pecho también, ¿no es cierto? El moño que tiene en la cabeza, en fin, todas esas otras partes son solidarias, o sea, están dentro del orden. Cualquier cosa que yo tocara, que modificara, pondría en crisis ese orden que allí está presente, ¿no? Bien. Ese orden que es posible ver en una pintura y en la realidad misma, es un orden que tiene que ver con las partes, decía, y los todos. A veces esas partes están vinculadas al todo sin ningún problema. Si nosotros en este paisaje pusiéramos un ciervo, nos parecería adecuado, digamos, ¿no? Los ciervos habitan este tipo de zonas frías. Pero si pusiéramos por otro lado este paisaje y pusiéramos un ciervo, pobre ciervo, ¿no es cierto? Duraría escasas horas. Pero además visualmente no coincide, ¿no? No hay orden allí. Es decir, el todo no guarda esa relación con la parte, no es una relación adecuada. Esa parte, el ciervo en medio del desierto, ese todo no funciona. Ahí hay un desorden, decimos nosotros. Pues bien, esta relación de la parte con el todo, ¿sí? Nos habla de que en las cosas hay un orden
doble y hasta triple. Hay un orden que podríamos llamar, primero que nada, inmanente. Un orden inmanente es el orden de la cosa misma. En este caso, nuestro ciervo, ¿no? Nuestro ciervo, su cornamenta, su rostro, bueno, su cabeza, ¿no es cierto?, sus patas. Allí hay un orden inmanente. Un ciervo tiene que tener, es un cuadrúpedo, es un mamífero, tiene cornamenta. Son partes que he mencionado, pero que están relacionadas al ser ciervo, ¿no? Pero a su vez ese ciervo entra en relación con un entorno, con lo cual ahí ya no es solamente un orden inmanente, es decir, el orden del ciervo, sino un orden que trasciende al ciervo, es decir, que va entre el ciervo y un todo que lo contiene, o sea, de un ente con los otros entes y a su vez con un principio primero. En este caso, ¿no es cierto?, el ciervo con ese entorno guarda un orden de tipo trascendente, es decir, un orden que no solamente mira al ciervo en sí, sino a él con ese entorno que lo rodea. Pero a su vez tiene una relación, Aristóteles diría, con un primer principio absoluto de todas las cosas. Estos son los órdenes posibles, es decir, un orden inmanente en el ciervo, un orden trascendente del ciervo con otros seres y un orden recontra trascendente del ciervo con su principio absoluto del ser. Si esto lo llevamos al hombre, en el hombre también hay un orden inmanente. Este orden inmanente puede ser, como en el ciervo, puramente físico, biológico, que tuviéramos la cantidad de hígados que corresponden, digamos, los pulmones que corresponde, los brazos que corresponde, el rostro que corresponde, ¿sí? Pero además, en el hombre se da, además de ese orden biológico que podemos reconocer en las otras cosas, otro tipo de orden inmanente que es el orden ético. Es decir, podemos ser un príncipe encantador, pero podemos ser una horrible persona como príncipe encantador. Es decir, biológicamente podemos ser esplendor de la forma, pero en cuanto a nuestras decisiones y elecciones podemos ser una pésima persona. Por eso hay un otro nivel de orden, además del puramente biológico, o físico o material en el hombre, que es el orden ético, ¿sí? Y ese orden ético ya no hace referencia a la materia y a la organización de la materia, sino a las decisiones que tomamos. Y esas decisiones pueden ser buenas o malas. Y esto genera un orden trascendente. ¿Por qué? Y porque acá el hombre, con sus decisiones, no solo se afecta, es decir, está implicado en sus decisiones, sino que afecta a los otros. O sea, usted puede decir, bueno, a mí me gusta, ¿no es cierto?, la cumbia. Hay una versión acá en Argentina que realmente es espantosa, que se llama cumbia villera, que sería la cumbia, que no es la música centroamericana, sino que tiene unas características muy, muy argentinas, que no le agregan nada de belleza, les puedo asegurar, pero que además toma la tónica de villera, es decir, propia de la villa, de una villa, y no estamos hablando de una villa romana, sino de una villa miseria, donde digamos que la temática de estas cumbias tiene que ver con las armas, los tiros y, en fin, y un montón de indecencias que no viene al caso mencionar porque van a quedar grabadas. Pero justamente al comportarme de esa manera como nos propone esa música, yo no dejo de afectar a los otros. Yo puedo decir, voy a escuchar, a mí me gusta la música villera, entonces yo en mi casa, ¿no es cierto?, pongo mi equipo de audio, los 4000 primeros éxitos de cumbia villera y los pongo en loop y ahí los voy a escuchar, ¿no es cierto?, hasta el día de juicio final, todo fuerte, a toda furia y demás, porque a mí me gusta. Mire, usted no vive solo, o sea, al lado suyo hay un vecino y ese vecino probablemente, ¿no es cierto?, y yo lo apoyaría, no le guste esa porquería y entonces, bueno, usted quiere elegir esa cosa, bueno, allá usted, pero por lo menos tenga la bondad de usar auriculares, qué sé yo, porque no tenemos por qué ser contaminados por ese ruido. Bueno, inevitablemente nuestras decisiones no dejan de afectar a los otros. Y ahí estamos hablando de una cosa relativamente compleja, pero peor es cuando yo decido que me gustaría tener el auto del vecino, ¿no es cierto?, y quedármelo, bueno, en fin. Las decisiones o nuestras decisiones de tipo ético no dejan de afectar a los otros. Y no solo eso, sino que además
mejoran o empeoran nuestra relación con el primer principio. Es decir, en última instancia, para nosotros este orden trascendente, nacido del orden inmanente, busca o debería buscar la felicidad. Cuando hay un desorden inmanente que se traduce en un desorden trascendente, es justamente la felicidad lo que no alcanzamos. Pero en el caso del arte ahora, si ahora volvemos a esa cuestión del orden inmanente y el orden trascendente, en el arte también hay un orden inmanente, es decir, el orden que es propio de la obra. Es decir, la obra artística en sí tiene, lo hemos explicado, como repetido varias veces, tiene una forma artística, una idea artística, una forma ejemplar, una idea artística que organiza la materia de sobre la cual está trabajando, y al organizarla va disponiendo partes y va, al generar esas partes, va ubicándolas en el lugar que corresponde. Eso se llama orden inmanente. Ahora, la obra artística no está excluida de un orden trascendente. O sea, esto es muy importante, hay que recordar que la obra artística siempre tiene esa característica de ser hecha para ser expuesta. Es decir, es inevitable para el arte, como tal, la exposición a otros seres humanos. Y al hacerlo, el artista, digamos, debe tener en cuenta la sensibilidad, la eticidad, este, la afectabilidad de quien va a contemplar la obra. ¿Por qué digo esto? Y porque hay muchas cosas que no solo son feas, artísticas, sino hay cosas que son manifiestamente indecentes, o sea, que ponen en cuestión temas éticos. Y al hacerlo, claro, hoy día se dice, bueno, pero el arte es independiente de la ética. A ver, es bastante discutible el punto. En el orden inmanente, uno podría decir, sí, está bien, hay una intención del artista de establecer un orden en esta determinada pintura, escultura, lo que sea. Pero el artista no debe olvidar mostrado o expuesto. Y ahí es donde la cosa se complica. Hay esculturas, por ejemplo, que son, o pinturas que son ofensivas para ciertas religiones, ¿no? Hay un autor acá argentino, no voy a dar el nombre, que le encanta eso, es muy disruptivo, dicen ellos. Yo diría ofensivo, ¿no? Con figuras religiosas que para para una porción de la sociedad argentina que es católica es ofensivo, ¿no? Es bastante ofensivo en realidad. El artista puede decir, bueno, pero el arte es libre. Sí, sí, es libre en cuanto que no está ordenado a una utilidad, pero que sea libre no quiere decir que no vaya a ser, que al no estar ordenado a una utilidad, no quiere decir que pueda ser ofensivo, ¿sí? Y que ponga en crisis justamente este orden trascendente, ¿no? Es decir, la obra queda expuesta ante otras personas y a su vez, ¿sí? Tiene que ver con un primer principio, es decir, le guste o no le guste al artista, esto es así. Con lo cual, esto marca un límite importante en la obra artística. Eh, no se puede, digamos, así alegremente, ¿no es cierto?, decir, no, yo soy disruptivo y por eso hago un Cristo que se está besando, ¿no es cierto?, con un apóstol, no, mira, la verdad es que eso ofende profundamente al cristiano creyente, ¿no? O sea, y el arte no solamente es orden inmanente, sino que es orden trascendente, está vinculado a un montón de gente que lo va a ver, lo va a exponer, ¿no? Bueno, ante los cuales vas a exponer. Por eso, bueno, estas son cuestiones que hay que tener en cuenta dentro del arte, ¿no? El autor del apunte que seguimos dice, la obra que quiere lucir nada más que un cuerpo bello, sin intención trascendente alguna, tiene la vacuidad y la frustración de la mentira. Hay muchas pinturas que rayan en lo pornográfico, por ejemplo, ¿no? O que son extremadamente sensuales. Eso, claro, es solamente la belleza
corporal, pero no está hablando del hombre, ¿no? Y ahí está la cuestión. El arte está para hablar del hombre. ¿Mm? Y eso es lo que muchas veces aparece elidido, buscando solamente o la pura sensualidad, ¿no es cierto? O la ofensa, en fin. El artista tiene que tener presente entonces, insisto, que el orden no solo inmanente en la obra, sino que es un orden que entra en relación con, ¿no es cierto? Es un orden trascendente. Tomemos como ejemplo de lo que estoy tratando de decir, el tema de las partes, el tema del orden y demás, dos imágenes bastante opuestas. Una de Frank Stella, que es de 1978, o sea, el siglo pasado, esta a la cual me voy a referir enseguida, y otra de Rembrandt, de 1653, que es Aristóteles con el busto de Homero. Veamos cada una de estas obras para tratar de entender un poco más qué es esto de la parte, qué es esto del orden y qué es esto del todo y eso. Rembrandt, lo hemos traído alguna que otra vez, un maestro del claroscuro, sabe justamente con el arte del claroscuro destacar las partes que le interesa destacar. La obra se llama Aristóteles con el busto de Homero. Parecería ser, en principio, una cosa muy casual, es decir, iba Aristóteles caminando y se encontró con el busto de Homero. Bueno, no, digo, no es eso lo que ha hecho Rembrandt, hay bastante más reflexión en el fondo. Y esa reflexión tiene que ver con que Aristóteles, el filósofo más importante de Grecia, no es una persona que esté, digamos, desenganchada del saber de Homero, del saber de las musas, en última instancia, ¿no? Ustedes recuerdan cómo empieza la Ilíada, cómo empieza la Odisea. Recordemos la Ilíada simplemente, ¿no? Canta, oh musa, la cólera del Peli de Aquiles, cólera tan funesta, ¿no es cierto?, que trajo tantos males, aqueos y troyanos, cuando encendidos por ella, ¿no es cierto?, Agamenón y Aquiles se enfrentaron, etc. Las musas son estas divinidades intermedias que comunican justamente al poeta información central, importantísima, que él debe comunicar a su vez a quienes no están inspirados. Estas musas están comunicando información. Esa información poética no es una información ajena a la filosofía. Ya la misma información que Homero está comunicando es una información que habla justamente del tema central de la filosofía, que es el estudio de la causa. Entender qué es la cólera, por ejemplo. Yo puedo entender en Aquiles la cólera, pero también la veo en Agamenón, la cólera, ¿sí? Por supuesto que la Ilíada trata de la cólera de Aquiles, pero también veo la cólera de Agamenón, que es bastante encolerizado, ¿no? Y esto me permite ver qué es. Por eso cuando Aristóteles toca el busto de Homero, cosa que probablemente no haya pasado en la historia de Aristóteles, lo que está queriendo decir Rembrandt es que toda la tradición homérica da su fruto completo en Aristóteles. Por eso está esa relación. No es que le está haciendo cuernitos en la cabeza a Homero, no es que le está, ¿no es cierto?, sobando en la cabeza, burlándose de él. No, la mirada de Aristóteles, si ustedes la miran bien, es una mirada de gratitud. Y que hay una continuidad. Si trazan una línea, no lo voy a hacer porque Rembrandt va a levantarse de la tumba a pegarme, pero si trazan una línea entre los ojos de Homero y los ojos de Aristóteles, verán que justamente hay una línea, perdón, ¿sí? Y que Rembrandt lo que ha hecho es tomar las partes que eran necesarias para que entendamos esta relación de gratitud y de dependencia entre Homero y Aristóteles. ¿Cuáles son esas partes que él necesita? Bueno, esas que Aristóteles había dicho que son las más expresivas del ser humano, el rostro y las manos. El busto no tiene brazos, no tiene manos. Sin embargo, era necesario que estuviera presente. No podría haber puesto a Homero vivo con Aristóteles, sería un disparate, pues hacía muchísimo que se había muerto, estaba recontra muerto. Ahora, ponerlo a uno, no sé si alcanzan a ver atrás de él
una serie de libros que aparecen atrás del busto, ¿no? Como decir, toda esa tradición poética está en Aristóteles. Alguno de ustedes podrá decirme, bueno, profesor, pero la gente en la Grecia no se vestía así. No, claro, es cierto. Rembrandt está vistiendo a Aristóteles al modo que se vestía un, un príncipe del 1600, ¿no? Es decir, no, está usando vestimenta de esa época, claro, es cierto. Pero yo que uso jeans y remeras, ¿sí? También puedo entender esto, es decir, no me quedo enganchado en la vestimenta, solo en el universal de la vestimenta, es decir, es un príncipe, ¿no? Pero allí veo un montón de cosas más. Y esta pintura de 1653, a mí, una persona del siglo XXI, me sigue hablando de lo mismo de lo que hablaba en la época de Rembrandt. Rembrandt ha elegido para poder decir eso, es decir, y ahí está la forma ejemplar, es hablar de la continuidad de la tradición, de la grandeza de la tradición y del resultado de una tradición muy larga. Una tradición que mira al pasado con gratitud, es decir, no mira al pasado diciendo ustedes son una porquería, nosotros somos mejores. Esa mirada es la que vemos ahí en Aristóteles, ¿no? Y eso es precioso y eso está bien logrado. Y todo lo demás, ¿no? Oculto por las sombras, por el oscuro, ¿sí? No sabemos bien qué hay, está insinuado en el fondo, no lo alcanzamos a ver, pero no hace falta. Las partes que están son suficientes. ¿Para qué? Para que aparezca la idea. Las ha distribuido en el orden adecuado para que aparezca justamente esa idea. Bien, si ahora pasamos a la otra imagen, la de Frank Stella, y yo les digo, bueno, ¿y cuál sería acá la idea artística que genera el orden? Bueno, ustedes darían vuelta probablemente a esta imagen un buen rato y tratarían de ayudarse del título de la obra, que es Shubiegi, que parece ser por lo menos lo que estuve indagando, parece ser un tipo de insecto, no sé si japonés o algo así, que aparentemente tiene una forma de las alas que posiblemente quedaría representada por esta parte, nada más. Bueno, la idea justamente del señor Stella es que no veamos ninguna forma representativa de algo, sino justamente un montón de partes donde la idea de orden está bastante puesta en cuestión, ¿no es cierto? Hay alguna idea de orden en cuanto, por ejemplo, a los colores, ¿no es cierto? Son chillones, pero no son completamente repulsivos, en el sentido que están más o menos en las gamas posibles, no son las mejores elecciones, pero bueno. Pero en general esto es claramente disruptivo, es decir, busca no la idea de orden, sino poner en crisis la idea de orden. Lo gracioso es que cuando se quiere poner en crisis la idea de orden, se parte de un orden. ¿Cuál es? Primero, el que se quiere poner en crisis. Y segundo, hay un orden que es que hay que poner en crisis al orden. ¿Sí? Y eso es estable y permanente. Bueno, en fin, todas estas cuestiones locas que aparecen en el arte contemporáneo, que si yo lo pongo al lado justamente de la pintura de Rembrandt, con todo el sentido que tiene, bueno, en fin, medio que se nos cae, ¿no? Mucha de este tipo de esculturas, lo de Frank Stella no es una pintura, verán que es una especie de escultura pintada, ¿no? Yo la verdad que no, digo, serán palos de hockey. Tuve un rato con esta, ¿no? Les confieso. Pero después de andar un rato y me puse a googlearla, pero la verdad que la información que sale no es muy feliz, que digamos, salvo por esta cosa que le gusta a todo el mundo hoy día, que es muy consumida, la idea de lo disruptivo, ¿no? En fin. Bueno, yo sinceramente me quedo con Rembrandt y lo de Aristóteles y el gusto Homero, que me encantó. La verdad que me encantó. Pero bueno. Bien. Como el orden lo que busca es justamente dar a conocer, poner de manifiesto una determinada forma, ¿no? Es decir, el orden, como decíamos recién, nace de la forma
y a partir de la forma dispone partes y a su vez las coloca en el lugar que corresponde, hay veces que esas formas son formas que eh, no son en sí mismas atractivas, ¿no? Qué sé yo, la imagen de la traición, por ejemplo, ¿no? El famoso beso de Judas. Allí, eso es, o sea, es manifiestamente malo, el beso de Judas es traición. Sin embargo, representado en un lienzo, lo que hace una determinada pintura al presentar ese beso de Judas es mostrar ¿m? la, la- la traición. Por eso hay cosas que no siendo en sí mismas bellas, como la traición, sí pueden ser presentadas ¿m? Y tener cierta belleza. La imagen que les coloco es la imagen, una de las tantas imágenes pintadas de Antígona. Antígona es esta hija de Edipo que todos conocemos, que en la famosa tragedia de Sófocles termina suicidándose, ¿no? Pero la verdad es que cuando uno lee la tragedia, si hay un personaje con el cual queda totalmente encantado, es con Antígona. Porque Antígona es una joven, es la más, tiene una hermana, ¿no es cierto? Ismene se llama, y tiene dos hermanos varones. Son cuatro ellos. Y de esos cuatro, las dos mujeres, después de que Edipo, cuando se da cuenta de que en realidad ha tenido a todos sus hijos, que son estos cuatro, con su madre, se pone muy, muy mal y entonces deja a Tebas, se escapa, ¿no es cierto? Y bueno, después nos lo encontraremos años más adelante en la tercera tragedia que nos trae Sófocles sobre el tema, que es Edipo en Colono. Quedan al cuidado del rey Creonte las dos hermanas, ¿sí? Y uno de los hijos, uno de los hermanos, queda al servicio de Creonte y el otro decide fundar otra ciudad y bueno, arremete contra la ciudad y los dos se terminan matando en las puertas de la ciudad. Entonces el rey Creonte manda enterrar, como mandan los dioses, a uno de los hermanos, pero al otro, por ser traidor, no quiere enterrarlo. Antígona, cuando se da cuenta de esto, ocultamente va, toma el cadáver del hermano que habían dejado sin enterrar y lo sepulta. Y esto entonces lo vuelve loco al rey, porque el rey dice, bueno, ¿quién ha osado hacer algo contra lo que yo he mandado en la ciudad? Busca y entonces ella es la, entre comillas, culpable. Y entonces cuando le pregunta, ¿por qué hiciste esto si yo había mandado justamente enterrar, justamente dejarlo así sin enterrar por ser un traidor? Y ella responde, bonita, ¿no? Dice, esto es lo que los dioses han mandado desde siempre, enterrar a los muertos. Y eso es cierto, o sea, hay un mandato en la antigüedad griega y clásica que es los muertos se entierran, sí o sí. Sean buenos o malos, se entierran igual. Y ella le responde, no iba yo, por el temor de un hombre, desafiar la voluntad ancestral de los dioses, ¿no? Bueno, esto le trae como consecuencia que el rey Creonte la manda a encerrar en una cueva y tapiar la entrada, o sea, para que se muera de hambre, de sed y asfixiada. Bueno, la muerte de Antígona es espantosa. Pero uno podría decir eso, bueno, pero es horrible, profesor, lo que nos está contando. Es que hay que ver el corazón de Antígona. Es una mujer de una fortaleza, pero admirable, ¿no? Pero admirable. Y es una fortaleza al modo de la mujer, no es la fortaleza de un varón, ¿entienden? No es que se puso a hacer gimnasio, ¿no es cierto? Sacó unos bíceps terribles y los cacheteó a Creonte, como haría Hollywood. No, 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 es la fortaleza propia de una mujer, al modo propio de la mujer. Impresionante. No sé si la han leído, los invito cordialmente a que la lean, porque es un tesoro de la humanidad Antígona, ¿no? Por eso el apunte dice, puede haber belleza aun cuando lo relatado sea chocante para la sensibilidad. O sea, es muy chocante, la verdad, que cómo es que muere Antígona es bastante chocante. Pero, no obstante, no es el tema de Antígona, la muerte de Antígona. El tema es el corazón de Antígona. Y eso es bellísimo, ¿no? Eso es precioso. Ahora, en otros casos, no hay una belleza, en muchos casos no se llega a la belleza en cuanto tal, sino solamente al adorno.
y está todo bien, digamos, o sea, no pasa nada con que haya cosas bonitas. De hecho, nosotros adornamos nuestros estares, nuestros lugares, nuestros halls, nuestros autos, nos gusta, pues nos parece que es muy humano justamente esta cuestión del adorno. Sin embargo, una cosa es el adorno y otra cosa es la belleza, ¿no? O sea, son grados. El adorno sí es algo externo, es maquillaje, ¿no? Es lo que pongo desde afuera. Pero cuando hablamos de belleza, ahí ya no hablamos tanto de exterioridad o algo externo, sino que hablamos justamente de lo que brota de la forma como interior. Bueno, en todos los demás órdenes, dice el apunte, la integridad y la proporción se pueden dar como realmente distintos. En lo bello no. A ver qué significa esto. Cuando hablamos de cosas bellas, ¿sí? Esto lo vamos a ver la clase que viene con más detalle, pero el orden demanda la integridad y proporción de partes. Recién decía, como Da Vinci quiere pintar a la Gioconda, esa idea ejemplar, esa forma ejemplar, esa idea artística, genera una serie de partes. Para él basta el rostro, el torso y listo y suficiente. ¿Sí? No sabemos si tenía panza o no tenía panza la Gioconda. No lo sabemos. No lo vamos a ver nunca. No era la preocupación, no hacía a la Gioconda, es decir, la acción de la mujer risueña. Por eso, un determinado orden en el plano artístico demanda ciertas partes, la integridad de esas partes, y a su vez una proporción adecuada entre esas partes. En lo que atañe a lo bello, ya casi terminando, voy terminando, no habrá orden si no es a la vez íntegro y proporcionado. Asimismo, la integridad tendrá que ser ordenada y proporcionada, y de otro tanto exige la proporción. No puede, hay una sinergia, digamos, entre el orden, la proporción y la integridad. Si es ordenado, en el arte tiene que haber integridad, si hay integridad tiene que haber proporción, si hay proporción tiene que haber orden. Cada una de estas características, si bien yo las puedo aislar intelectualmente, de suyo en la obra, son solidarias. Es decir, una está en sinergia con la otra. Muy bien, llegamos al prometido final y esperado final, por supuesto, ¿no? ¿Qué es lo que hemos visto entonces en esta clase? Y hasta este punto va a entrar nuestro trabajo práctico evaluativo. Bueno, hemos visto el orden como la primera manifestación de lo bello. Vamos a ver después la integridad, la proporción y la nitidez. Hemos visto cómo la forma es la que genera el orden y las partes. Esto es muy importante recordar. El todo es anterior a las partes, por eso la parte tiene razón de parte por el todo. Bueno, la que genera todas las partes y el orden en las mismas, es el orden. Hemos hablado de la diferencia entre orden inmanente y trascendente, lo hemos visto en las cosas, en los seres naturales, en el hombre, y lo hemos visto en el arte particularmente. Esto nos ha llevado a analizar con cuidado algunas obras de arte que hemos ido transitando y hemos visto los límites que presenta lo simplemente bonito, o sea, el adorno. Muy bien. Bueno, hasta acá estamos. No sé si hay alguna consulta, pregunta. Bueno, entonces estamos hasta acá nomás. Bueno, recuerden que queda habilitado ahora a partir de las 20. Bueno, muy bien. Queda habilitado entonces el trabajo práctico. Tienen hasta el lunes 15 a las 13 para resolverlo. Espero que les vaya bien. Cualquier cosa, que haya algún problema, me escriban por favor y trataremos de resolverlo. Bueno, espero que sigan bien con las clases, que tengan que terminen bien, porque sé que les queda una clase más todavía, así que espero que esté todo muy bien. Bueno, gracias Pablo. Nos vemos entonces la semana que viene. No, perdón, la semana que viene no nos vemos, porque es pausa académica, ¿no? Así que nos veremos creo que la otra semana. Bueno, espero que estén bien. La subsiguiente, yo me estoy adelantando.
Claro, nos veremos la subsiguiente, claro, sí, 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 la siguiente es pausa académica, ok. Listo. Bueno, nos vemos entonces.